Les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo 28, el libro de Mateo, capítulo 28. De verdad para mí es muy extraño llegar a un domingo de resurrección, en esta Pascua, sin poder estar juntos, sin poder celebrar juntos a nuestro Salvador vivo. Para la mayoría de las personas, la resurrección de Jesús no les afectó en nada el curso de sus vidas, lo que demuestra que nunca le conocieron ni le tomaron en cuenta. En cambio, un virus, un simple y poderoso virus, les ha cambiado la vida, pero la venida de Dios en persona no les ha tocado absolutamente en nada. Me gustaría considerar la resurrección de Jesús en esta oportunidad. Y vamos a ir a Mateo capítulo 28, pero solo para entrar en contexto, el capítulo 27 termina con una tumba asegurada por soldados romanos, sellada. Dentro de esa tumba un cuerpo, un cadáver, el cadáver de Jesús, con las huellas de una muerte violenta, como dice Isaías capítulo 52, desfigurado de los hombres su parecer, como traduce la NBI, nada de humano tenía su aspecto. Así termina el capítulo 27. En apariencia todo se terminó, muerto Jesús, muerto el cristianismo. Y el escritor Mateo tiene la intención de dejar un registro de la situación real. Solo se limita a contar los hechos, a escribir los hechos. Entonces, el capítulo 28 responderá que la resurrección de Jesús fue un hecho tan verídico como lo fue su muerte. Y quiero que veamos tres verdades sobresalientes en nuestro pasaje de hoy, en Mateo capítulo 28. En primer lugar, quisiera decir que nadie robó el cuerpo de Jesús. Quiero que presten atención a una reunión secreta entre los líderes religiosos que impulsaron la crucifixión de Jesús y el procurador romano Pilato, quien aprobó su muerte. Y ahí están, capítulo 27, versículo 63. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, hablando de Jesús, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Observaron los milagros que Jesús hizo, nunca creyeron en él. Ellos no creyeron en Jesús porque eran incrédulos, no vieron a Dios obrando en los milagros que Jesús hizo. Para ellos Jesús, como ellos mismos lo expresan, era simplemente un engañador. Y Mateo lo transcribe así. Pero estaban exagerando el rol de los discípulos, porque ellos dicen, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Deberían ser expertos militares para poder llegar a la tumba, reducir a los soldados, robar el cuerpo. Creo que era mucho. Los discípulos no eran esa clase de personas. Ellos para ese momento estaban escondidos, fugados, tristes y sin esperanza. Mateo no esconde la versión que estaba circulando en esos días entre el pueblo, capítulo 28, versículo 11, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, hablando de la resurrección. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los soldados que presenciaron el acto mismo y milagroso de la resurrección fueron comprados para su silencio. Versículo 13 de capítulo 28, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dice el versículo 15, observen: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa era la voz populis. Sus discípulos robaron el cuerpo. No fue lo que sucedió, no fue un robo. Aquí encontramos que las garantías romanas para evitar el robo estaban, pero no pudieron frenar el obrar de Dios. La roca, que era una puerta sellada por Roma, fue bloqueada. El sello romano en los soldados. ¿Quién se atrevería a desafiar a los soldados? ¿Quién se atrevería a romper el sello romano? Los guardias estaban allí. ¿Quién se atrevería a reducirlos, a enfrentarlos? Los discípulos no. Ya vieron la pericia del único que estaba armado, ¿se acuerdan? El único que estaba armado, Pedro, tan torpe con la espada que lo mejor que pudo hacer es cortarle la oreja a uno. Así que no eran esa clase de personas. Leemos el relato de esa mañana, de ese domingo, cuando se cumplía el tiempo para resucitar. Ellos dijeron: ese engañador dijo que al tercer día resucitaría. Ese día llegó. Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El aspecto de este ángel es intimidante. Comunica poder y santidad. ¿Y los guardias qué hicieron? Versículo 4. Temblando, se quedaron como muertos. No fue un robo. Indudablemente no fue un robo. Y Mateo, de forma sencilla, lo demuestra que fue la versión que estaba circulando, pero era imposible que eso sucediera. No fue un robo de parte de los discípulos, fue un milagro real, un milagro de Dios. En segundo lugar, no fue una versión, la resurrección, no fue una versión inventada, una versión que comenzó a circular a partir de los discípulos. Sus discípulos en realidad no creían que Jesús podía volver de la muerte. Cuando Jesús les anticipaba su muerte, también les mencionaba la resurrección, pero ellos solo se quedaban con la primera parte y se entristecían por el hecho de que su maestro iba a morir. Y menos mal, hermanos y amigos, menos mal que la obra de Dios no está limitada a nuestra poca fe, porque si la resurrección de Jesús estaba condicionada a la fe de los discípulos, estaríamos todos perdidos. Y esto intenta demostrar el escritor. 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero agrega una nota triste ahí: pero algunos dudaban. Ellos fueron convencidos por la presencia física de Jesús. Terminaron adorándole, pero algunos aún luchaban. No estaban esperando que llegara el domingo para reencontrarse con el Señor. No era esa clase de super fe. Simplemente ellos habían admitido la muerte,
la triste realidad de la muerte y ya todo estaba terminado. Pero ahora estaban con su Señor, le adoraban y algunos dudaban, dice Mateo. En los 4 evangelios se destaca una realidad. Este argumento es fuertísimo a favor de la resurrección, que sus discípulos aún tenían dudas. Entonces, no fue un robo de parte de los discípulos, fue un milagro de Dios. En segundo lugar, no fue la versión que circulaba que sus discípulos estaban empecinados a no abandonar esta causa que ya se había iniciado. El ángel dejó temblando a los rudos soldados y se dirige a las mujeres, 28:5, y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Los soldados temblando y como muertos de espanto, y ellas también temblando de miedo. El ángel le dice: no tiemblen, ustedes no tiemblen. Que ellos tiemblen, ustedes no. Escuchen, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Por favor, lean conmigo esta gloriosa declaración de victoria. Dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Como dijo. No podía ser de otra forma. Es la palabra de Dios. Jesús lo dijo y así sucedió. Él ha resucitado. Jesús lo anticipó. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor de los ángeles, el Señor de las mujeres, el Señor de señores. Versículo 28:7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿qué emociones? Temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Otra vez, es un cuadro de temor. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Ellas están adorando, pero a la vez llenas de temor. Y Jesús las calma y les anima a continuar con su misión, ir a avisarle a los demás discípulos. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Otra vez, 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ya había sido anunciada su resurrección de muchas formas. No solo a ellos, a sus enemigos inclusive. Sus enemigos sabían, ya hemos leído en el capítulo 27, el versículo 63, que los enemigos se acordaban de la profecía que Jesús ya había anticipado, que se levantaría de los muertos al tercer día. Los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaban. Pedro les hace recordar esta misma verdad al pueblo cuando predicó allí en Hechos capítulo 2. Les dijo al pueblo: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios, con sus maravillas, prodigios y señales, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, dice Pedro. A este Jesús, al que ustedes vieron morir crucificado y que fueron parte de esa muerte, a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La muerte de Cristo no fue un plan fallido de Dios, fue la misión planeada por Dios para salvar a su pueblo. La resurrección no fue un remiendo a un fracaso de Dios, fue el sello glorioso de victoria a su plan eterno, es lo que Pedro estaba predicando. Ustedes son responsables, pero ya Dios lo tenía todo planificado y anticipado. Dios lo levantó de los muertos, sellando así la victoria sobre la muerte, para asegurar una salvación segura para su pueblo. Para decirlo de forma simple, la realidad es que sin resurrección tenemos solo una pura religión humana. Pablo expresa las implicancias de un cristianismo con un Cristo en una tumba muerto. Él dice que la predicación y la doctrina cristiana sería absolutamente sin valor, hueca. Lo dice en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo que somos dignos de lástima, dignos de conmiseración de parte de todos los hombres. Nuestra salvación y perdón sería una ilusión tonta. Dice en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza. ¿Se dan cuenta por qué la resurrección no puede ser algo mitológico? Tiene que ser real, si no somos dignos de lástima. En último lugar, no fue el inicio de un movimiento producido por el hombre. El cristianismo no es producto de un movimiento iniciado por personas fanatizadas con una ideología. No, el cristianismo es algo de Dios. No puede ser de otra forma. Dice el capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Este versículo contrasta los falsos testimonios del robo de los testigos con los testigos verdaderos. Ahí hay una bisagra. Los testigos falsos, los soldados, los religiosos, los romanos, y los testigos verdaderos, estos 11 hombres. Mateo relata que no fue fácil aceptar la resurrección para algunos, así que muy lejos de ser ladrones de cuerpo, ahora están frente, en el capítulo 28, versículo 18, están frente a frente, no a un cuerpo, sino al Señor resucitado. Y dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos 3 últimos versículos hay una palabra que sobresale. Tomen nota. Toda potestad. Hace discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todo, todas, todos. Jesús está diciendo de qué se trata todo a partir de ahora.
a partir de ahora, ¿de qué se trata todo, absolutamente todo en este planeta? El destino de cada persona en este mundo se define en relación a Jesús. Solo los discípulos serán salvos. Esos discípulos originales comenzarían a predicar. Y todos los que crean en el mensaje que ellos predicarían, se harían discípulos de Jesús como ellos. Serían salvos. Esos discípulos nuevos se identificarían con Jesús y con este movimiento. La iglesia, se bautizarían, se añadirían, serían obedientes a la doctrina de Jesús. Formarían iglesias y a la vez esas iglesias continuarían con esta comisión. Los que sigan a Jesús no serían condenados. Los que rechazarían a Jesús como Maestro y Señor y Salvador serían condenados. Dice Hechos 17:30, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Saben? Esto no es proselitismo. Es un llamado a rendirte al Cristo resucitado, el que volvió de la muerte, físicamente en gloria. Él es el Señor. Señor de señores, el Señor de la iglesia. Y la iglesia predica a este Señor como Salvador del mundo. El cristianismo no es una religión humana. Tiene un fundamento, el fundamento del Señor Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles predicaron acerca de Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Murió públicamente en la humillación más profunda, en manos de inicuos, pero en manos de Dios. Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado y a los 3 días se levantó de los muertos. Se reunió con sus discípulos y comenzó la iglesia con esta predicación sencilla. Manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados delante de Jesús y se sometan a Él como Salvador y Señor. Ese es el mensaje. Los que creen se hacen discípulos de Jesús y le siguen y son parte activa de la iglesia de Jesucristo. Y Jesús dice, y hagan esto hasta el fin. Yo estaré con ustedes. A esto quiero que se dediquen. Comuniquen el Evangelio. Comuniquen el Evangelio. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias, Señor, porque la cabeza de la iglesia, tu Hijo amado, no está muerto. Sí estuvo muerto, pero tú lo levantaste de los muertos. Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Padre, gracias porque el Evangelio es justamente las buenas nuevas de que nosotros que estamos muertos podemos tener vida eterna en Jesús. Señor, gracias por el mensaje de Cristo. Gracias porque recordamos su resurrección. Tenemos un Salvador vivo, a quien amamos y esperamos que regrese por nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén.